Saludos, mi nombre es Yomar Perosa, estudiante de tercer año de Derecho de la UNEYES. En esta oportunidad daré un resumen de lo visto en el subproyecto Derecho Procesal Civil 2, lo que es el procedimiento ordinario. Este procedimiento comienza por la demanda, la cual está establecida en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil. Este es escrito y se puede presentar cualquier día y hora ante el secretario o juez del tribunal competente. Los requisitos están establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Después de introducida la demanda, el tribunal tiene 3 días para admitir o inadmitir la demanda, para después dar lugar al emplazamiento, para comparecer en los 20 días siguientes a la citación del demandado. Ahora bien, también tenemos las citaciones y notificaciones, lo cual son actos de comunicación procesal mediante los cuales se informan las partes involucradas en un proceso legal sobre los requerimientos o decisiones del tribunal. También tenemos la reforma de la demanda, la cual es la transformación de algunos de sus elementos dejando sin alterar algunos de los elementos originales. Hay 3 oportunidades para reformar la demanda. 1. Antes de admitirla. 2. Entre la admisión y la contestación. Y 3. Citado pero no contestado. El artículo 343 del Código de Procedimiento Civil lo establece. Las cuestiones previas son mecanismos mediante el cual el demandado, de acuerdo con la ley, para exigir que se subsane algún vicio dentro del proceso o en su defecto se desecha la demanda por existir algún impedimento de la ley para proseguir con el juicio. Cuestiones previas. Estas están establecidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Contestación de la demanda. Es el acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y defensa respecto a una demanda. Este está establecido en el artículo 358 y 359 del Código de Procedimiento Civil. También tenemos lo que es la confesión ficta. El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece que si el demandado no diera contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho a la petición del demandante. La reconvención. El artículo 365 del Código de Procedimiento Civil establece que podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. Condiciones para la reconvención. Debe ser competente el tribunal en materia, territorio y cuantía. Se realiza la reconvención al momento de la contestación de la demanda. También tenemos lo que es la intervención de terceros. Esta se refiere a la participación de una persona o entidad que no es parte original de un proceso judicial, pero que entra en él para ayudar en dicho proceso. Este está establecido en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Intervención voluntaria. Ocurre cuando una persona que no es originalmente del litigio decide participar por su propia voluntad para hacer valer un interés o derecho propio relacionado con el objeto del caso. Este está establecido en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil. El acto probatorio es el periodo de tiempo durante el cual las partes tienen oportunidad de presentar y evacuar las pruebas necesarias para sustentar sus argumentos ante el juez. Este se comprende de 4 etapas. 15 días para la promoción de pruebas, 3 días para la parte niega o acepta, 3 días para el juez admite o inadmite y 30 días para la evacuación de pruebas. Los informes son escritos alegatos presentados por la parte ante el juez después de la fase probatoria y antes de la sentencia para exponer sus conclusiones sobre el caso y destacar los argumentos que considera relevantes para la decisión del tribunal. Tribunal con asociado. Es una figura procesal donde el juez titular preside un tribunal colegiado formado por él mismo y uno o más asociados para resolver una controversia específica en un procedimiento civil. Sentencia. Es la resolución final emitida por un juez del tribunal que decide el conflicto planteado en un proceso judicial poniendo fin al mismo. Clases o tipo de sentencia. Sentencia definitiva, sentencia interlocutoria y definitivamente firmes. Ahora bien, también tenemos los medios de autocomposición procesal, los cuales son la transacción, la conciliación, el desistimiento y el convenimiento. Perención de la instancia. Cuando transcurre un acto establecido legalmente en el cual una persona deja de actuar en un juicio ocasionado que éste deje de continuar.
Medidas preventivas. Estas son providencias emanadas judicialmente a petición de las partes o de oficio por medio de las cuales se efectúa la prevención o aseguramiento procesales con carácter provisorio sobre bienes o personas para garantizar la resulta de un juicio. El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil establece que el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas: el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados, en la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e bienes inmuebles. La ejecución es la materialización física y efectiva del mandato contenido en el fallo. Intervención judicial. El Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, administra justicia en contra y por encima de la voluntad de los particulares, quienes están en la obligación de cumplir el mandato contenido en el fallo. Artículo 526. Actos asimilables a sentencia. Las partes podrán, en cualquier estado de grado del proceso de mutuo acuerdo, celebrar actos de composición voluntaria al respecto con el cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, también tenemos los medios de defensa que puede oponer el ejecutado durante la ejecución. El artículo 532 del Código de Procedimiento Civil establece que el ejecutado puede oponerse si alega haber cumplido con la sentencia de forma total y presenta un documento auténtico que lo demuestra en el momento de la oposición. Acto judicial. La prescripción del acto judicial comienza al contarse desde la sentencia, queda definitivamente y puede suspender la prescripción registrando la ejecutoria. Tipos y formas de ejecución: voluntaria, forzada, singular o individual, específica y expropiación. Mandamiento de la ejecución: estira dirigido a cualquier juez ejecutor de medidas de la República. El embargo ejecutivo: se da una vez se ha dictado sentencia de la obligación del pago de la deuda. El juez ordenará la retención de los bienes del obligado para pagar con ellos la deuda. El embargo preventivo: se da cuando una persona o compañía va a ser imputada en un proceso judicial. Por ello se requiere salvaguardar el cumplimiento de la sentencia futura. El depositario es el que recibe el depósito de la cosa litigiosa, impuesto a las partes por el juez, obligándose a tenerla a disposición del tribunal. También tenemos lo que es el remate. Tiene como propósito hacer líquidos los bienes previamente embargados mediante su degeneración forzosa, pública y a título oneroso, dando el incumplimiento de obligaciones del propietario. Carteles de los bienes muebles, establecidos en el artículo 551. Los carteles de los bienes inmuebles están establecidos en el artículo 552 y los carteles de publicidad y remate deben contener están establecidos en el artículo 555. También tenemos lo que es el justiprecio, es la cuantía con la que la administración indemniza al propietario expropiado por la privación de sus bienes. Designación del perito: cada parte, sin un perito, entre sus ambos escogen un tercero y si están en desacuerdo lo designa el tribunal. Artículo 556 del Código de Procedimiento Civil. Recusación de los peritos: la recusación contra los peritos deberá proponerse el mismo día de su nombramiento o en los días siguientes. Esto está establecido en el artículo 556. Impugnación del peritaje: podrán las partes impugnar el resultado por error sobre la identidad o calidad de la cosa justipreciada, lo cual lo probarán dentro de los 5 días siguientes. Esto está establecido en el artículo 561. Artículo 562. Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la ejecución, efectuar ellas el justiprecio de los bienes que serán objeto del remate, siempre que no haya terceros interesados. También tenemos la subasta pública, la cual son los bienes embargados, aquellas ventas públicas que se hace por orden y por autoridad judicial o administrativa. Este está establecido en el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil. Consignación del precio de remate. El artículo 567 establece que cuando el remate no se haya hecho a plazo, el adjudicatario deberá entregar el precio dentro de los 3 días siguientes a aquel que se le haya hecho la adjudicación. Bases de remate. Este está establecida en el artículo 577, lo cual indica que para el primer acto de remate se tomarán como base la mitad del justo y precio. Si no hubiera en proporciones que alcance dicho mínimo, se procederá a un segundo remate. ¿Quiénes pueden ser postores? Quien tenga capacidad legal y plena para ejercer su derecho.
quien no se encuentre bajo alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 1481 y 1482 del Código Civil y el apoderado o representante de una parte. Muchas gracias.